medio de venir y abrir las Escrituras y ver lo que Dios tiene para nosotros. Entiendo que son una iglesia misionera y eso es excelente. Mucho de lo que vemos aquí, lo que vamos a ver, es algo que ustedes saben, es algo que ustedes están viviendo, están practicando. Como dice mi hermano Joel, es la misma gata pero revolcada. Pero vamos a buscar que la palabra sea la que nos hable directamente en donde nos encontremos el día de hoy. Habla su Biblia en Hechos 13, versículo 1 al 3. Hechos 13, versículo 1 al 3. El título del sermón es ¿cómo son las iglesias misioneras? Dice Hechos 13, versículo 1 al 3. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por la oportunidad de estar con mis hermanos. Esto es posible, Padre, el llamarnos hermanos, porque tú te has entregado para redimir y hacer un pueblo para ti mismo. Y es por eso, Padre, que podemos llamarnos hermanos unos a otros. Sé tú hablando en nuestros corazones, a pesar de mí. Gracias porque tú no has negado tu palabra. La tenemos y te pedimos que sigamos deleitándonos en ella, guardándola en nuestros corazones y la pongamos por obra. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, usted sabe que el libro de los Hechos nos muestra la gran expansión del Evangelio. Acabamos de leer ahorita, nuestro hermano estuvo leyendo Mateo 28, 26, 16 en adelante, y vemos cómo Jesús comisionó a sus seguidores a ir y a ser discípulos, y vemos que cuando los discípulos obedecen a este mandato, ellos mismos fueron testigos del nacimiento de la iglesia en Jerusalén. La Escritura nos dice que cada día el Señor añadía a los que habían de ser salvos, y no pasó mucho tiempo. Ahí en el libro de los Hechos, cuando vemos que la iglesia enfrentó una gran persecución y se vio forzada a salir. Cuando sucede esto, se cumple inmediatamente lo que Jesús había dicho allá en Hechos 1:8, cuando dice que ellos habrían de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y usted sabe que todo esto resultó en una expansión del Evangelio que vino a dar lugar en particular a la iglesia de Antioquía. Poco tiempo después, esta iglesia, bajo la dirección del Espíritu Santo, habría de convertirse en una iglesia misionera, en una iglesia madura, en una iglesia que estaba lista para enviar hombres capaces para expandir el Evangelio a través de plantación de iglesias en esa región. Así que más adelante vemos ahí ya en el libro de los Hechos mismos, en el capítulo 11, versículos 29 y 30, cómo los discípulos, dice el texto, que conforme a cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola por medio de los ancianos Bernabé y Saulo. Entonces lo que estamos viendo es de que ahora la iglesia de Antioquía está correspondiendo, está regresando a Jerusalén, y envían a Bernabé y Pablo con estos fondos, con esta ofrenda, para ayudar a aliviar la hambruna que la iglesia de Jerusalén estaba enfrentando. Esa fue su misión en particular, llevar esta ofrenda. Pero más adelante vemos también en el capítulo 12, versículo 25, cómo Bernabé y Saulo ahora regresan de Jerusalén a Antioquía después de haber cumplido su misión, y cuando regresan traen consigo mismo a Juan, también llamado Marcos. Entonces, lo que vemos aquí en el capítulo 13 es que el Espíritu Santo está escogiendo de esta iglesia en Antioquía a Pablo y a Bernabé para que ellos fuesen a embarcarse en lo que conocemos como el primer viaje misionero. Ellos se van primeramente al oeste, a Chipre, lo que es la
tierra natal de Bernabé, y hasta este punto en la narrativa del libro de los Hechos, vemos que Jerusalén era el centro de todo el movimiento cristiano. Pedro era uno de los principales en esta iglesia, pero de este punto en adelante lo que vamos a ver es que Antioquía se va a convertir ahora en el centro de todo este movimiento cristiano, y Pablo habría de convertirse en su líder principal. Así que lo que estamos viendo aquí es que el evangelio se está moviendo por todo el mundo romano, y se está moviendo a través de la obra del Espíritu Santo, que está usando a esta iglesia de Antioquía, la cual se convierte en una gran iglesia misionera. Así que lo que encontramos aquí en el libro de los Hechos es algo que no es prescriptivo, sino que nos está describiendo claramente lo que sucedió. Y sin embargo, aunque sea así, aunque nos describa lo que sucedió en este tiempo, la iglesia de Antioquía nos da un gran ejemplo de cómo lucen las misiones desde una perspectiva de la iglesia local que es misionera. Así que la idea principal que quiero compartir con ustedes el día de hoy es simple. Las iglesias que son misioneras desarrollan líderes y son sensibles y obedientes a la dirección del Espíritu Santo. Las iglesias que son misioneras desarrollan líderes y son sensibles y obedientes a la dirección del Espíritu Santo. Así que, en primer lugar, vemos que en este pasaje una iglesia misionera desarrolla buenos maestros de la palabra de Dios. Véalo conmigo ahí en el versículo 1. Hechos 13, versículo 1 dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas, había maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Lucas, quien es el autor de este libro, nos dice que esta iglesia estaba equipada con profetas y maestros. Sin embargo, no nos está diciendo quién de estos 5 en particular, en este punto, son maestros y son profetas. Nos habla de Bernabé, y uno puede ver principalmente la vida de Bernabé allá en Hechos 4:36, cuando nos dice que Bernabé era un natural de Chipre, a quien los hombres, a quien la iglesia misma llamaba como hijo de consolación. Vemos que Simón pudo haber sido alguien oriundo de África, tenía este apodo de negro, tal vez era relativo a su tez. Vemos a Lucio, que dice que vino de Cirene, pudo ser alguien de los fundadores de la iglesia de Antioquía. Ya tenemos una referencia en Hechos 11:20. Manaén, al parecer era amigo íntimo de Herodes, es decir, un hombre prominente, un hombre que tenía conexiones aún políticas. Y por último vemos a Saulo, es Pablo, es el último en la lista, que pronto se convertiría en el primero de todos. Así que lo que estoy diciendo es esto, es que vemos aquí en esta lista de 5 un grupo de candidatos muy diverso, y el punto es de que en Cristo, hermanos, hay un alto sentido de unidad y de propósito. Es decir, en este grupo pequeño de 5 está ejemplificada la influencia unificadora del Evangelio. Es decir, hombres de distintos lugares, hombres de distintos pasados, hombres de distintos trasfondos culturales y económicos, ahora se encuentran en esta iglesia unidos porque habían puesto su fe en Cristo. Es algo muy interesante, es decir, no solamente estaban unidos, sino que tenían propósito. ¿Y cuál era este propósito? Predicar a Cristo, predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque todos eran aptos, estaban considerados ¿para qué? Para predicar, para trabajar en la obra del ministerio. Así que vemos aquí primeramente cómo Bernabé, hermanos, es el ejemplo perfecto de esto. Es el perfecto de un hombre que busca la unidad. Es el ejemplo perfecto de alguien que busca sacar propósito de lo que la iglesia o el Espíritu Santo está haciendo en medio de él. ¿Por qué? Porque Bernabé es el ejemplo de cómo él principalmente se arriesgó a desarrollar líderes, porque él es un hombre que confía en la obra del Espíritu Santo en la vida de estos hombres. Por ejemplo, Bernabé desarrolló a Saulo desde el principio de su conversión, y usted sabe claramente que después de la conversión de Pablo ya en Damasco, Pablo llega a Jerusalén. Dice Hechos 9:26 y 27 que cuando Saulo llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé, ¿qué hace? Lo toma,
lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había en efecto visto al Señor en el camino y que él le había hablado. Y Bernabé da testimonio de cómo en Damasco Saulo había hablado con valor en el nombre de Jesús. Fíjese, este hombre está corriendo el riesgo de apelar por Pablo, ¿verdad? Así que Bernabé confió en la obra del Espíritu Santo en Saulo, lo toma y da testimonio de que su conversión en efecto es genuina. Bernabé da testimonio no solamente de eso, sino que Bernabé da testimonio de su ministerio. Bernabé lo está desarrollando como líder. Después vemos que después de desarrollarlo como líder, Bernabé mismo va y lo busca y lo usa para trabajar en el ministerio de la palabra de Dios. Ahí en Hechos 11, 25 y 26 dice que Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Lo que estamos viendo aquí es de que Bernabé es un hombre que invierte, Bernabé es un hombre que desarrolla a Saulo y ambos se convierten en maestros de la palabra de Dios. No solamente Bernabé se arriesga con Saulo, vemos también cómo Bernabé se arriesga con Juan Marcos. Recuerdan que Pablo quiso llevar más adelante a Marcos, pero querían llevar a Marcos y Pablo se opuso porque allá en Hechos 13:13 vemos cómo Saulo dice, no lo quiero llevar porque él ya nos desertó anteriormente. Y es curioso que Marcos haya desertado a Pablo, porque también vemos allá en su mismo evangelio, en Marcos 14, cómo él mismo está sugiriendo que él fue aquel joven que salió corriendo medio desnudo cuando Jesús fue apresado. Así que lo que estamos viendo aquí en Juan Marcos es un hombre que abandonó a Jesús, es un hombre que abandonó a Pablo. Sin embargo, Bernabé es quien está observando el potencial de este hermano. Es Bernabé quien está confiando en Marcos y le da una oportunidad hasta el punto de llegar a separarse de Pablo por querer confiar en él. Así lo que estamos viendo aquí es de que a pesar de el comportamiento de Marcos, vemos cómo la inversión de Bernabé en la vida de él llegó a rendir muchos frutos. De hecho, el apóstol Pablo está dando testimonio de eso en 2 de Timoteo 4:11, cuando Pablo le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráelo conmigo. ¿Por qué? Porque ahora él me es útil. Entonces, si no hubiera sido porque Bernabé estuvo dispuesto a arriesgarse, a invertir en él, no viésemos esa respuesta de Pablo. Así que estábamos diciendo ahorita que en Cristo hay un alto sentido de unidad y propósito. Y vemos a Bernabé cómo él está dispuesto a invertir, a arriesgarse en desarrollar líderes. Y quiero ser muy enfático en esto. Nosotros como líderes debemos aspirar a ser como Bernabé. Es decir, debemos de confiar en la obra del Espíritu Santo en la vida de los demás. Exactamente. Debemos de estar dispuestos a invertir en la vida de otros. Claro que sí. Debemos estar dispuestos a desarrollar y equipar a otros. Por supuesto que sí. Pero más en particular, hermanos, creo que nosotros debemos ser sinceros y debemos reconocer que como líderes nosotros nos debemos de rehusar a hacer todo el trabajo del ministerio por nosotros mismos. Y ese es un gran problema que podemos estar enfrentando. Bernabé se rehusó a hacer el trabajo por sí mismo. Pablo mismo sigue ese ejemplo. Pablo, cuando está orando a las iglesias, dice, oren por mí y oren por nosotros. Es decir, son hombres que se rehúsan a hacer la obra del ministerio solos. Entonces, nosotros debemos reconocer que hemos sido llamados para equipar a otros para la obra del ministerio. Nosotros debemos de trabajar arduamente para empoderar y después soltar a otros para que hagan la obra misma del ministerio. Y en la plantación de iglesias, hermanos, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el desarrollo del liderazgo comienza simultáneamente mientras estamos levantando las manos a Dios y diciendo, envía siervos a tu mies. Es el punto en el cual comenzamos a desarrollar líderes, en la oración, y seguido después del evangelismo, y seguido después mientras discipulamos. Es decir, en todo momento estamos pensando en desarrollar líderes. Desde que comparto a Cristo, desde que estoy testificando, desde que estoy compartiendo el evangelio, estoy pensando en líderes. Por supuesto, hermano Benedicto, yo sé que no todos vamos a ser pastores,
no todos vamos a ser maestros de la palabra de Dios, pero si no somos intencionales en el momento en el cual estamos compartiendo la palabra por primera vez con alguien, en que tengo que desarrollar líderes, jamás tendré una iglesia con líderes y terminaremos como lo vemos en nuestros países latinoamericanos, iglesias que solamente son edificios, sin liderazgo, que no se reproduce, que no invierte en otros. Así que en todo lo que hacemos estamos pensando en liderazgo, aún en la adoración, en la reunión de compañerismo, en la relación del discipulado. El objetivo es equiparlos para la obra del ministerio, empoderarlos y llegar al punto de después enviarlos. Así que esto implica levantar líderes y enseñarles una práctica correcta, una doctrina correcta, una adoración correcta. No importa si usted es una persona que es muy sistematizada en su plantación de iglesias, en cualquier etapa que usted se encuentre, si usted sigue cualquier plan o estrategia de plantación, en cualquier etapa uno debe de estar pensando en desarrollar líderes, es decir, establecer líderes piadosos que se reproduzcan en otros. La pregunta que podemos hacer es esta: ¿cuándo entonces una iglesia es capaz de plantar otra iglesia? Cuando sea capaz de levantar líderes para enviar. Es decir, una iglesia que quiere crecer fuerte, que quiere crecer saludable, tiene que tener hombres dotados para que principalmente ejerzan ese tipo de cuidado pastoral sobre ellos, y eso significa desarrollar hombres para que dirijan la misma iglesia, pero también significa desarrollar líderes para enviar. Por lo tanto, la iglesia, el discipulado en la iglesia es básico. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido llamada a ser discípulos a todas las naciones, y es precisamente por eso, hermanos, como ya leímos ahorita, es que por medio de ser discípulos es que nacen las iglesias y se plantan nuevas iglesias. Así que no hay nada complicado aquí. La estrategia básica del discipulado es simplemente que nosotros como pastores y líderes necesitamos facilitar el crecimiento espiritual en el cuerpo de Cristo. Es decir, necesitamos equiparlos para el servicio. Y nosotros usualmente decimos que las iglesias plantan iglesias, y eso es muy cierto. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo en este texto, podemos decir entonces que las iglesias que desarrollan maestros y líderes están listas para plantar iglesias. Es por eso que las iglesias que son misioneras desarrollan buenos maestros de la palabra de Dios. En segundo lugar, las iglesias que son misioneras son sensibles a la dirección del Espíritu Santo, y esto lo vemos ahí en el versículo 2. Dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, mientras la iglesia de Antioquía ministraban, es muy interesante, ministraban, es decir, estaban sirviendo, mientras hacían actos en los cuales compartían tareas religiosas como orar, mientras estaban ayunando, mientras estaban adorando, el Espíritu Santo fue que habló, y la iglesia estaba reunida con estos 5 candidatos, es decir, estos hombres estaban ahí con la iglesia, estaban adorando, estaban sirviendo al Señor, y en ese momento, mientras hacían estos actos de adoración y servicio, la iglesia, el Espíritu Santo habla. Esta palabra es muy importante porque nos está indicando algo muy práctico. Nos indica que no fueron llamados para que comenzasen a servir, sino que fueron llamados mientras estaban sirviendo, mientras estaban ministrando. Dice que ellos ministraban y ayunaban, ellos estaban llevando la práctica de ayuno, y esto es muy interesante porque mientras la iglesia se estaba absteniendo por un tiempo específico de la comida para enfocarse en el Señor, en ese momento reciben la dirección del Espíritu Santo. Así que eso es muy importante porque el Espíritu Santo separa a hombres devotos a Él. Es decir, el Espíritu Santo separa a hombres que se encuentran en ese momento sirviendo, trabajando. De hecho, el puritano Matthew Henry dice lo siguiente al respecto, y escuche lo que él dice. Dice: todos los que son separados por el Señor son separados para trabajar, pues Cristo no quiere siervos inútiles, holgazanes. Pero no son ellos los que han de ofrecerse para el trabajo, sino que ha de predecer el llamamiento de Dios. Es decir,
Dios no llama al holgazán. Dios llama al que está sirviendo, al que está trabajando, al que está involucrado en la vida de la iglesia. ¿Y en qué están trabajando estos y sirviendo? Son hombres, número uno, hombres entregados a la oración. Dice que ministraban al Señor y ayunaban. Y el ayunar, usted sabe que incluye necesariamente el acto de estar orando. Así que los que han de instruir a otros, los que son llamados a instruir a otros, han de ser instruidos principalmente por el Señor. Han de ser instruidos por Dios y servir a Cristo. Estos ministraban delante del Señor y estaban orando. Así que es un aspecto muy importante de lo que nos muestra el Espíritu Santo, de que a quién está considerando. Está considerando a hombres de oración, y no solamente eso, sino que está considerando a hombres que son entregados a la enseñanza de la palabra. Es decir, Dios llama a hombres aptos para enseñar la palabra de Dios. Y es muy interesante porque ahí en Hechos 11 vemos y mencionamos ahorita cómo Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Es decir, Bernabé y Saulo ahora estaban trabajando en la enseñanza de la palabra de Dios. Y tiempo después, ¿qué vemos? Al Espíritu Santo considerando a estos dos hombres para ser enviados a hacer la obra del ministerio. Así que la oración y la palabra de Dios son esenciales para el ministerio, y esto lo podemos ver claramente en el conflicto que se da allá en Hechos 6. Vemos que la resolución es que se levanten diáconos, que se levanten hombres que estén dispuestos a servir las mesas. ¿Para qué? Para que los apóstoles se enfoquen principalmente a la oración y al ministerio de la palabra. Ahora, Dios llama a hombres entregados a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque un hombre entregado a la oración, hermanos, no solamente demuestra su dependencia a Dios, sino que también demuestra su amor por Dios. Es decir, le es necesario pasar tiempo en oración con su Salvador. Es necesario invertir tiempo en oración conociendo a su Salvador. Un hombre entregado a la palabra de Dios no solo demuestra amor por Dios porque quiere conocerlo cada vez en las Escrituras. Y esto lo vemos en el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en todo lo que hacía, en todo lo que pedía oración, él deseaba que conocer a Cristo. Que desea conocer a Cristo, participar en los padecimientos que Cristo padeció, participar en su resurrección. Y él decía, quiero verlo cara a cara. Pero él no estaba buscando un conocimiento solamente mental, sino que estaba buscando tener un encuentro con aquel que le había salvado. Quería saber cómo era este Salvador. ¿Y por qué es importante esto? Porque un hombre entregado a la palabra de Dios tiene esa ansia de amar a su Salvador por medio de conocerle, por medio de indagar en su Escritura y conocer y saber cómo es Él. ¿Por qué es importante esto? Porque un hombre que ama la palabra de Dios va a amar a la gente por medio de ministrar la palabra misma al perdido. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en estos dos hombres. Son hombres entregados a la oración, son hombres entregados a la palabra misma, son hombres que aman a Dios, son hombres que aman a la gente, porque el texto nos dice en Hechos 11:26 que ellos ministraban a las multitudes. Es decir, tenían un corazón por el perdido, amaban a la gente. Así que esto nos indica, hermanos, algo muy, muy importante. Eran hombres que amaban a la gente en el lugar donde se encontraban. Ahí en Antioquía, ellos estaban amando. Así que, hermanos seminaristas, hermanos prospectos que están aquí en medio de nosotros, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos indica que nosotros no seremos enviados a amar a cierta tribu, a cierta lengua, a cierta nación, a cierta etnia. En un sentido, somos enviados a ve y ama a los de Colón, ve y ama a los de Talanca, ve y ama a los de México. Lo entendemos, pero lo que quiero decir es esto. Lo que quiero decir es esto, de que los hombres que aman a Dios van a amar a la gente por medio de la palabra de Dios. Es decir, si amamos a la gente en donde estamos, vamos a amar a la gente a donde vayamos. Ese es muy importante, es una característica de estos hombres. En el versículo 1 veíamos la gran variedad cultural de los candidatos a ser enviados. Veíamos a Bernabé, a Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Y quiero llamar su atención, hermanos, a lo que Dios está haciendo en medio de ustedes con
nuestros hermanos que han sido enviados de Honduras a México. Personalmente hablando, esto nos ha desafiado a nosotros. Ha sido una gran exhortación para nosotros, debido a que nuestros hermanos son extranjeros, no son mexicanos, son hondureños. Ellos han ido a nuestra patria a compartir el Evangelio, y se supone que uno es el que debiera estar invirtiendo y amando a los suyos propios. Esto nos exhorta, esto nos desafía a saber que un extranjero tiene que venir a nuestra nación a venir y predicar la palabra y levantar líderes allá. Pero no es el nacionalismo lo que nos desafía. No es eso, es algo más excelso, es algo más sublime. Es decir, es el sentido de unidad y propósito que hay en Cristo. Es el amor. Es el amor que se tiene por servir a Cristo. Es el amor que se tiene por la gente, lo cual nos desafía a imitar ese amor. Porque cualquiera que va a las naciones no va a amar a las naciones. Va porque ya ama a la gente aquí en la ciudad. Porque ya ama a la gente en Colón. Porque ya ama a la gente en medio de las maras. Esos son los que van. Y a donde vayan, van a amar. ¿Por qué? Porque el que ama con el Evangelio, las personas en donde está, amará a las personas con el Evangelio a donde quiera que vaya. Ese es el amor que claramente estos dos candidatos han demostrado para ser considerados por el Espíritu Santo y fuesen apartados y enviados a hacer la obra misionera. Ese es el amor, hermanos, que nosotros, que cada uno de nosotros debemos imitar para ser capaces de cumplir con la gran comisión que claramente se nos ha encomendado. Oramos porque amamos a Dios. Estudiamos las Escrituras porque amamos a Dios. Y predicamos a la gente porque amamos a la gente. Todo esto es obra del Espíritu Santo. Dice el texto que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Lo que vemos aquí claramente es que el Espíritu Santo es el autor. Él es el que guía a la iglesia. Él es el quien nombra los líderes de la iglesia. Y eso lo podemos ver claramente también en Hechos 20:28, cuando dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Es el Espíritu quien guía, es el Espíritu el autor, es el Espíritu Santo quien nombra a los líderes. Ahora, este verbo aparten se usa en particular 3 veces aquí en el Antiguo Testamento, y se usa en 3 eventos en los cuales Pablo se ve involucrado. Allá en Gálatas 1:15 dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En Romanos 1:1 Pablo fue apartado para el Evangelio. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vemos cómo se usa esta palabra, y el hermano Brian, primeramente Dios, mañana nos estará dando una buena exposición de Romanos capítulo 1. Así que vemos cómo este verbo se usa en estas 2 instancias y también en el texto que estamos viendo el día de hoy. Lo cual estamos diciendo es de que el Espíritu Santo es el encargado de nombrar a los líderes de la iglesia. Y en todo el capítulo 13 vemos también 3 ocasiones en que el Espíritu Santo llama, equipa, llena, envía. Ahí en el versículo 2, versículo 4 ya vimos cómo el Espíritu Santo aparta, después envía, y en el versículo 9 del capítulo 13 dice que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que una iglesia, hermanos, que es entregada al servicio y a la adoración al Señor, que es entregada a la oración, que es entregada al ministerio de la palabra de Dios, una iglesia que es entregada a amar a la gente, es una iglesia sensible y controlada por el Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia a apartar a los que ha escogido, entonces es responsabilidad de cada iglesia en reconocer quién Dios ha dotado y llamado para el ministerio. En este caso para las misiones y para la plantación de iglesias. Y cabe hacer una nota, una vez más, para nuestros hermanos prospectos, para aquellos que tienen esa aspiración santa al obispado, esa aspiración al pastorado. Es esto: alguien
que no es reconocido por su iglesia local como un cristiano fiel, como un cristiano maduro, como un cristiano llamado por Dios, entonces no debería de aspirar a ir al campo misionero. Alguien que no es fiel, alguien que no está disponible a servir, alguien que no es enseñable, mejor no aspire al campo misionero. No vamos a ver al Espíritu Santo obrando una manera en la cual esas personas serán apartadas. El llamado misionero entonces ha de ser reconocido dentro de la iglesia local siguiendo esas características. Hombres dedicados a la oración, hombres dedicados a la palabra de Dios, hombres que aman a Dios, hombres que aman a la gente. Así que es importante, hermanos, también cómo el texto nos habla de la iglesia en particular de Antioquía. Es un nombre propio, porque nos indica entonces que Bernabé y Pablo no están actuando de manera individual. Es decir, sino que este acto de ser enviados surge dentro de la iglesia local. Es decir, no son los ministerios para iglesia, no son las organizaciones ni las compañías que plantan iglesias. Es la misma iglesia la que está dando el modelo de ir y plantar iglesias. Y sobre todo, esto nos muestra que ese acto de enviar a estos es deliberado, no es el resultado de la persecución, sino que es el resultado de ser sensibles a la obra del Espíritu Santo, al identificar a los que son aptos para ir e ir para expandir el Evangelio por toda la región. Entonces lo que estamos diciendo es esto: bajo el liderazgo del Espíritu Santo es que la iglesia de Antioquía se está convirtiendo en una iglesia misionera. Bajo el liderazgo del Espíritu Santo es que las iglesias se convierten en iglesias que plantan iglesias. En tercer lugar, las iglesias que son misioneras son sensibles ciertamente a la dirección del Espíritu Santo, pero también son obedientes a la dirección del Espíritu Santo. Vea conmigo el versículo 3. Dice: entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Dice entonces, es decir, a continuación, como una respuesta a la dirección que claramente estaban recibiendo el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos primeramente están ayunando, ellos están orando. Es una ocasión especial en la cual la iglesia sintió necesario que era dejar de comer y preparar alimentos, porque era tiempo de dedicar toda su devoción a estar orando y teniendo esa comunión con Dios para recibir su guía. Solo después de ayunar y orar, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia obedece. La iglesia obedece la dirección. ¿Qué es lo que hace? Los aparta, los consagra y después los envía. Dice el versículo 3 versículo 3 dice que y haber impuesto las manos sobre ellos, los envía. Y es una práctica de la imposición de las manos que vemos desde el Antiguo Testamento, cuando Moisés pasó la batuta a Josué allá en Números 27. Vemos cómo le impone las manos. Vemos a Jacob bendecir a sus nietos allá en Génesis. Vemos en Levítico también cómo se imponen las manos cuando se está ofrendando algo al Señor. Y lo que quiero decir es que estos dos hombres ya estaban actuando en el ministerio público de la iglesia, y ahora la iglesia los está llamando a una tarea específica, y al momento de imponer las manos, la iglesia se está simplemente identificando con esos dos hombres y con su misión. Los está consagrando, se está comprometiendo públicamente con ellos. Así que la iglesia, por medio de la imposición de las manos, estaban reconociendo que sí, en efecto, es la obra, es el plan del Espíritu Santo para liberar a estos y enviarlos a hacer la obra misionera. La iglesia está dando testimonio de que en efecto el Espíritu Santo está obrando y enviando a estos. Ahora, en realidad, técnicamente hablando, el texto no dice que es la iglesia la que los envía en primera instancia, sino que está diciendo literalmente que es el Espíritu Santo quien los está enviando. Y este vocablo que se usa aquí, enviaron, significa soltar, significa despedir, poner en libertad. De hecho, Reina Valera, y se me pasó decirles, estoy usando una nueva versión internacional. Reina Valera lo usa de esta manera. Dice que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, los soltaron, los dejaron ir.
Es el término que usa, los despidieron. Así que cuando estamos diciendo que la iglesia envía, estamos diciendo que la iglesia es la que da testimonio de que son llamados, da testimonio de que han sido apartados y enviados por el Espíritu Santo, y después ¿qué hace? Los despide, los suelta. Dice Hechos, en versículo 4, que fueron enviados por el Espíritu Santo y descendieron a Seleucía y de ahí se embarcaron para Chipre. Entonces la iglesia es la que los está liberando, y me gusta mucho el término que usa un hermano muy querido allá en Perú. Dice que la iglesia lo que está haciendo es que los está acompañando, los acompaña, es decir, al momento de enviarlos. Es decir, al momento de que la iglesia los está enviando, los está acompañando en su llamado, los está acompañando en su ministerio. Y el punto que quiero traer a colación es este: así como el Espíritu Santo envía a Bernabé y a Saulo con la provisión espiritual que necesitan para el ministerio, cuando la iglesia impone sus manos y los despide, la iglesia los está despidiendo con las provisiones materiales que van a necesitar para la obra. Es decir, incluye el apoyo para el diario vivir, el apoyo para la obra del ministerio. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando enviamos a nuestros misioneros, incluye el equiparlos para todo lo necesario y ellos lleven su tarea de manera adecuada. Así que el Espíritu Santo es quien envía, Él es el que da la autoridad, es Dios mismo enviando a los suyos a hacer la obra del ministerio, y eso es muy importante porque eso es lo que vemos en la Gran Comisión. El Señor Jesús nos lo enseñó claramente cuando dice en el versículo 18 del capítulo 28 de Mateo: Jesús se acercó a los discípulos antes de ascender, ¿recuerdan? Y les dijo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es fascinante saber que en ningún lado en la Biblia nos dice que nosotros debemos de plantar iglesias. Es decir, no existe mandato, no existe una referencia directa de ir y plantar iglesias. Ahora, claramente vemos que en la Biblia se lleva a cabo la plantación de iglesias, pero no hay un mandato directo en sí. Lo que sí se nos manda es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Se nos manda a bautizar, se nos manda a enseñar a que estos que han creído obedezcan todo lo que Cristo nos ha mandado. Así que lo que vemos aquí es de que la iglesia, después de haber sido enviados, estos dos, después de haber sido enviados por la iglesia de Antioquía, aprovecharon cada oportunidad para compartir el evangelio a donde ellos fueron. Ellos fueron a cumplir la gran comisión. Ellos fueron a evangelizar, ellos fueron a discipular. De hecho, Hechos 14 nos dice precisamente eso, que mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó dentro de la ciudad, hablando de Pablo, y al día siguiente Pablo, ¿qué hizo? Partió con Bernabé a Debre, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, regresaron a Antioquía. Estos hombres están yendo, ¿qué? A hacer discípulos, a evangelizar, a discipular. Es una misión muy clara. No vemos un mandato de que están plantando iglesias, sino que están yendo a ser discípulos. Después de evangelizar, ¿qué hacen ellos? Discipularon a los nuevos creyentes. Dice ahí mismo en Hechos 14, 22 y 25. Dice que después les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, ellos discipulan, ellos evangelizan, discipulan y después establecen líderes en estos grupos, en estas iglesias que van plantando, ¿verdad? Lo que vemos entonces es de que las iglesias nacen, hermanos, después de que se hacen los discípulos. Dice el plantador de iglesias, J.D. Payne, él afirma que la plantación bíblica de iglesias es evangelismo que da lugar a nuevas iglesias. Es decir, el evangelismo es el que da lugar a nuevos discípulos, y las iglesias nacen de los nuevos discípulos. Ese es el mandato que nosotros tenemos. Ahora, una iglesia es un grupo de seguidores de Jesús, regenerados, bautizados, que se identifican como la expresión local del cuerpo de Cristo. Esa es una definición, hermanos, de lo que la iglesia es. Y usted puede decir, bueno, ¿dónde está la predicación expositiva? ¿Dónde está la membresía de la iglesia? ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está la forma de adoración?
No vemos eso en la descripción de lo que es una iglesia. Le acabo de dar una descripción de la iglesia que es una iglesia, es un grupo de seguidores de Jesús regenerados, bautizados, que se identifican como la expresión local del cuerpo de Cristo. Eso es lo que la iglesia es. Pero la predicación expositiva que tanto nos gusta y amamos, la membresía, la disciplina, la oración, por mencionar algunos, son cosas que la iglesia hace. Y necesitamos hacer una distinción en la plantación de iglesias. ¿Por qué es importante hacer una distinción? Porque nosotros tenemos una influencia muy grande en nuestros seminarios, en nuestros recursos que vienen de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que nosotros vamos y evangelizamos, vamos y discipulamos, y de ese grupo, cuando se empiezan a identificar como seguidores de Jesucristo, lo que hacemos es que enseñamos todo lo que la iglesia hace, es decir, predicación, adoración, discipulado, evangelismo, disciplina, membresía. Enseñamos lo que la iglesia hace. ¿Por qué? Porque podemos cometer el error de tener una tradición en nuestra iglesia madre, por decir así, o podemos acudir a nuestros profesores de seminario, o podemos acudir a muchos libros y obtener toda esa información de lo que una iglesia hace e ir inmediatamente a implementarlo en un grupo que apenas tiene un mes o un año de haberse formado. Y tenemos expectativas muy altas. Lo que no nos damos cuenta es de que esta iglesia madre, este ministerio o este seminario, con todo ese conocimiento rico, ha pasado años y años de santificación, de madurez. Y no estamos considerando que este grupo apenas está creciendo. Es necesario hacer la distinción entonces de lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace. ¿Por qué? Porque cuando tengo una iglesia, entonces tengo lo que el grupo es, y así puedo ir y enseñarles con la palabra cómo es que funciona una iglesia. Así no tengo que estar acarreando, importando mis tradiciones que funcionan aquí en Tegucigalpa, que probablemente no van a funcionar en Colón. Es decir, en Colón planto una iglesia y ahí mismo con la palabra enseño cómo funciona una iglesia en ese contexto, en esa lengua, en esa área. Es por eso que es importante hacer una distinción en lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace. La iglesia es, y cuando la iglesia es, empezamos a enseñar con la palabra, con la autoridad de la Escritura, lo que debe de hacer en su propio contexto. Así que las iglesias que son misioneras son obedientes a la dirección del Espíritu Santo de ir y hacer discípulos. 3 cosas importantes que debemos de considerar. Evangelizamos y discipulamos para que conozcan a Cristo, pero también discipulamos para enviarlos. Unos son los enviados y otros envían, pero ambos tenemos que sacrificarnos. ¿Por qué? Porque viendo el ejemplo de Bernabé y de Pablo, la iglesia de Antioquía envió a lo mejor. Es decir, la iglesia debe estar dispuesta a renunciar a 2 de sus maestros más destacados por el bien de la obra en otro lugar. La iglesia misma debe comprometerse a sostener a los que van a hacer la obra misionera. Los enviados tienen que pagar el precio de ir a un lugar nuevo. Tienen que sacrificar sus relaciones familiares, tienen que sacrificar sus amistades, tienen incluso sacrificar su integridad física por cumplir con el llamado que el Espíritu Santo claramente está haciendo y la iglesia está afirmando. Los discípulos harán discípulos y las iglesias nacen de la formación de discípulos. Nosotros plantamos la iglesia que es, y después enseñamos a que funcione, a que haga tal y como se describe en la palabra de Dios. Así que, hermanos, por último vemos cómo Bernabé y Pablo regresan después de largos periodos de ministrar. ¿Y a qué regresan? A compartir la obra, a compartir lo que el Señor ha hecho en todos estos lugares donde han ido. Dice Hechos 14:27, y que cuando llegaron de nuevo a Antioquía se reunieron con la iglesia e informaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y cómo Dios había abierto a los gentiles a la puerta de la fe y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Es decir,
Estos hicieron lo que ustedes en este momento se disponen a hacer, a contarnos de la obra de Dios en sus respectivos ministerios, lugares a donde fueron ustedes enviados. Como conclusión, plantar una iglesia es un acto de fe, no porque cumplimos ciertas tareas o metas, es una tarea espiritual. Dependemos de Dios, vamos a donde el Señor nos lleva y Él es quien va a proveer y bendecir. Así que las iglesias que son misioneras desarrollan líderes, son sensibles y obedientes a la dirección del Espíritu Santo. Padre, tú eres bueno, Señor. Hemos experimentado tantos abusos con respecto a tu Espíritu Santo. Y queremos rogarte que seamos una iglesia que hace a un lado sus prejuicios, hace a un lado sus abusos, y que seamos sensibles y obedientes a la voz de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a estar en sintonía con Él, porque el llamado es a enviar a los nuestros a continuar la expansión del Evangelio. Danos tu gracia, danos los recursos, danos, Padre, el amor para enviar a tanto joven que ciertamente en ese momento tú estás preparando, estás obrando en sus vidas. Afírmalos, Padre, permite que sean jóvenes que viven en oración y en estudio de la palabra, jóvenes que te aman y que estén dispuestos a amar a otros. Haz, Padre Santo, en esta iglesia, continúa expandiendo el ministerio tuyo por medio de tu pueblo aquí representado. Eso fue lo que tú designaste. Confiamos en tu plan. Ayúdanos a ser fieles en la tarea tan importante de ir y hacer discípulos. En el nombre de Cristo. Amén.